Nos toca leer capítulo 22 del libro de Lucas. Nos quedan 2 capítulos para culminar la lectura, para poder empezar otro libro. Bueno, pues, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se le llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo: gracias. Y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entregó está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: no, nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que habían de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él no lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Pero él lo negó: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no lo creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 22, con 72 versos. El médico griego Lucas, escritor de su libro que lleva su nombre. Hoy día es 28 de junio 2022. Estoy leyendo el capítulo 22 de Lucas. Este capítulo de Lucas, este libro de Lucas se ha paseado, porque cuando estuvimos en Barcelona 3 meses, desde ahí, en un parque, en una loma, desde ahí podía transmitir la lectura de Lucas. Y por los días 2, 3 de marzo del mismo año, de este año 22, con Miguel Alejandro, que estuvimos paseando por París por sus cumpleaños, que se aproximaría el día 19 de marzo, en un parque de París, más o menos entre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, veíamos el sol en ese atardecer. Pudimos leer uno de los capítulos del libro de San Lucas. Miren, acá tengo estas hojitas. Es paico, que pasando por el parque la encontré y se lo llevo para que mañana pueda hacer una rica sopa con papita picada y huevitos rebozados al frío de Lima. Bueno, ¿qué estoy aprendiendo de este capítulo? Algo tengo que aprender, ¿no? Usted habrá leído, habrá escuchado por muchas veces el libro San Lucas, o de repente no lo ha leído, pero igual, la palabra de Dios no pasará y es útil para todos los tiempos, para todas las circunstancias. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo yo en lo personal? En el verso 15 encontramos una expresión tan preciosa que escribe Lucas. Ya Jesús estaba tomando la última cena, celebrando la Pascua. Pues recordaban la salida de la esclavitud de Egipto. Pan sin levadura, hierbas amargas, porque les recordaba el dolor
la aflicción, la opresión en que vivieron cautivos en Egipto el pueblo de Israel. Y fueron liberados, ayudados. Dios usó a Moisés, a Aarón, para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Nosotros hoy, siglo XXI, en lo personal, ¿qué recuerdo? Recuerdo la muerte y resurrección de Jesucristo a favor de mis pecados, su perdón. Recuerdo de dónde me ha sacado. Me sacó de la esclavitud del pecado. Y cuando celebramos la cena del Señor, me embarga una emoción y un compromiso. Uno, recuerdo su sangre derramada por mis pecados. Y estas palabras que Lucas lo narra y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuánto? Jesús lo deseaba, estar con sus discípulos, comunión, compañerismo. Y entre ellos había un traidor. Porque estaba escrito, tenía que suceder así. Bueno, y Jesús celebra la última Pascua. Estuve visitando una congregación en algún lugar de Lima y tocaba Santa Cena. La Santa Cena lo hicieron con agua de gelatina y trocito de pan. Representaba la gelatina la sangre derramada de Jesús a favor de nuestros pecados. Mayormente muchos usan el vino. El vino simboliza la sangre derramada a favor de nuestros pecados. Y el pan simboliza su cuerpo entregado por nuestros pecados. En algunos lugares de nuestra selva utilizan el masato. Y si no hay pan, un pedazo de yuca. El masato, un poquito de masato y un pedazo de yuca para celebrar la cena, la comunión de ellos con Dios y entre ellos el compañerismo, la amistad, el amor, la redención. Y Pablo, cuando habla de la Santa Cena, agrega: examínense, que no haya rebelión uno a otro, porque la iglesia primitiva cenaba con comida, ¿no? Unos llevaban una vianda, otros llevaban otra vianda, y en el momento de servir, muchas veces no les tocaba la parte grande, les tocaba la parte pequeña, y había problemas. Yo llevé más, tú llevaste menos, y por lo tanto, Pablo va a decir: examínense. ¿Cómo están ustedes antes de participar de la cena? Compartir la comunión unos a otros, comer el pan, beber el vino. Vino representa su sangre derramada a favor de nuestros pecados, su cuerpo entregado por nosotros, el pan. Tenemos que examinarnos totalmente cada vez que participamos de la cena del Señor, sea con vino, sea con masato, sea con agua de gelatina, sea con yuca o sea con pancito. Lo importante es recordar de dónde nos sacó Jesús de Nazaret, qué hizo por nosotros.
hizo por mí. Esclava estuve el pecado, idólatra, terriblemente idólatra. Pensaba que yo, por tener muchas imágenes, estaba muy cerca a Dios. Estuve muy equivocada. Es el verso que me impacta. El otro verso, cuando Jesús desafía en el monte de los olivos, sobre la oración. Pero los discípulos no pudieron estar firmes en la oración. Tenían tristeza, estaban adormecidos por la tristeza. Claro, ya sabían que su maestro anunciaba su muerte. Y su maestro ya estaba preparando los corazones de sus discípulos para que sea sacrificado. En el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Lucas narra la humillación de Jesús. Jesús hecho hombre, sentía el dolor. Él sabía ya que iba a ser escarnecido injustamente, inocente, Él a favor de nosotros. Y su dolor más grande era la indiferencia de la humanidad. Los religiosos buscando la manera de matar a Jesús. Y en el verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La tentación es como un imán que nos atrae al mal. Y vemos más adelante que Pedro le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Y lo negó. Pero Pedro tuvo una actitud muy correcta de arrepentimiento real. Se arrepintió totalmente. Mientras que Judas tuvo una conciencia remordida, con remordimiento, que se fue y se mató por sí solo. Y Jesús fue humillado, escarnecido. Por los sacerdotes, por los ancianos. Y ellos le injuriaban. Verso 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Dios Padre. A la diestra de Dios. Y ellos se horrorizaron. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?
Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Buscaban cualquier pretexto para sacrificarlo, para matarlo, para escarnecerlo. Y lo lograron. Pero estaba cumplido. Este escrito está. Isaías ya lo había profetizado en el capítulo 53. Su libro que lleva su nombre, Isaías. Ahí narra la obra redentora de Jesús, Cordero, inocente, sin pecado, como un cordero fue llevado al matadero, porque antiguamente los judíos sacrificaban corderos para remisión de pecados, corderos, ganado, palomas, según el dinero que tenían las personas, pero siempre lo tenían que hacer. Entonces ya cuando viene Jesús, toma el lugar del cordero, y su sacrificio es eternamente y para siempre. Toma el lugar mío y el tuyo. Y el sacrificio de Jesús es eternamente y para siempre. Ya no tenemos que hacer más sacrificios de animales. Tenemos que creer que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que fallamos constantemente y que tenemos que enmendarnos constantemente. Tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Y cada vez que tomemos la Santa Cena, debemos examinarnos a profundidad. ¿Cómo estamos con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con el verdurero, con la persona que nos vende la fruta, con aquella persona del pan que nos trata duramente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en las relaciones interpersonales? Tenemos que examinarnos totalmente, cada instante, cada segundo. ¿Cómo estamos? Porque cuando estamos bien entre todos podemos mirarnos a la cara y podemos también adorar con libertad, sin estorbo, a Jesús el Señor, en la guía del Espíritu Santo. Sigue a Cristo, la única respuesta. Sigue leyendo la Biblia. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Dios te bendiga.